Muy bien, entonces, con sus Biblias abiertas, al Marcos capítulo 1, vamos a orar y entrar aquí al texto de Marcos y ya arrancamos semana pasada y seguirle hoy el estudio aquí. Oramos, Padre, enséñanos, háblanos, ayúdanos a tener discernimiento y entendimiento de tu palabra por este evangelio, por la perspectiva que fue inspirado Marcos de escribir para nosotros. Gracias por la fidelidad, gracias por este cuento tan real, no es cuento de hadas, mi Dios, es tu verdad y nos ministra, mi Dios, es la palabra, ¿no? La fe viene por el oír y el oír por tu palabra, Señor. Queremos recibir tu palabra para que crezca nuestra fe también en ti y ayúdanos a ver y cómo vivir para ti, Señor, y vivir la fe en ti en todo lugar, mi Dios. Y te damos gracias nuevamente en el nombre de Jesús. Amén. Semana pasada, para dar poquito repaso, pero con contexto, porque semana pasada comenzamos el Evangelio de Marcos. Es creído cuando estamos leyendo nuestras Biblias, es el Juan Marcos, de que menciona en Hechos 12. Él acompañaba a Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Bernabé, de hecho, era su tío, era un familiar de él. Ahora ya entendemos porque Bernabé, en el segundo viaje, Pablo dice, hey, no vamos a llevar este muchacho, nos abandonó en medio del viaje y dijo, hey, hay que llevar el sobrinito, ¿no? Vamos a llevarlo. Pero Dios usó la vida de Juan Marcos en grandes maneras. Él acompañó a Bernabé y fueron a fortalecer y animar las iglesias plantadas en el primer viaje misionero. Pablo fue a Macedonia a plantar iglesias en otro continente. También vimos que Pablo y él fueron restaurados porque Pablo luego en una carta dice, mándame Marcos, me es útil para el ministerio, y ellos reconciliaron ahí. Hay mucha evidencia también. Pedro habla de que convivía con Marcos y Marcos acompañaba a Pedro en sus viajes como apóstol. Entonces, lo que muchos están de acuerdo de que Marcos, que no era uno de los 12 discípulos, el testimonio que escribe aquí viene de parte de entrevista con Pedro. Hay detalles que Pedro no va a dejar como que en Juan, ¿no? Juan dice, y Juan y Pedro, un discípulo y Pedro corrieron al sepulcro y yo gané, ¿no? Pedro no lo incluye, ¿no? Vemos toques muy personales que de hecho da evidencia y confirmen los testimonios, y los quiero animar. Hay mucho testimonio, hay gente que ha salido tratando de desacreditar la palabra de Dios. La mayoría de ellos, cuando lo hacen honestamente, terminan siendo creyentes en Jesús, porque investigan los testimonios. Y quiero ver, vamos a hacer referencia a los otros evangelios, pero queremos ver el testimonio de que el Espíritu Santo inspiró al Marcos a apuntar aquí. Entonces, Marcos es un libro muy movido, es de acción, si quiere decir, porque comienza con el ministerio de Jesús, comienza con la preparación. Hablamos semana pasada como que él toma exactamente donde dejó Malaquías, y además por orden cronológica es muy posible y es creído que el Evangelio de Marcos fue el primer libro escrito del Nuevo Testamento. Y Malaquías termina diciendo, voy a enviar uno preparando el camino. Marcos dice, aquí es él que está preparando el camino. O sea, puentea, aunque este puente es de 400 años, lo puentea en una forma hermosa. Y sigue considerando eso. A mí me encantó esto. Sí, cierto. Y leyendo Malaquías y como sigue Marcos, es como toma el tema y lo sigue. Y presentó Juan el Bautista. Miramos
Juan el Bautista semana pasada y Jesús mismo señaló a Juan el Bautista como el que cumple esta profecía de preparar el camino por el Mesías, venir en el espíritu de Elías. Eso es donde dejamos semana pasada, en versículo 6, que decía que Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langosta de miel silvestre, ¿no? Y andaba en el desierto. Dice en versículo 7, dice, predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, y a quien no soy digno de desatar el corvado de la correa de su calzado. 8 dice, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Juan viene y verás en otros evangelios, y me encanta cuando podemos tomar tiempo de estudiar, o sea, a nivel individuo y miras las diferencias, ¿no? Mateo tiene sermón en el monte muy extendido. Todos tienen toques de este sermón, pero el Espíritu Santo inspiró a Mateo de grabarlo más completo. Marcos, digo, es movido a hacer y luego es una palabra en griego que significa enseguido o que sigue inmediatamente después, ¿no? Es una palabra para mover y se encuentra más de 40 veces, aproximadamente 40 veces en el libro de Marcos, que es más, esta palabra aparece más en Marcos que el resto de la Biblia combinado. Dice, por ejemplo, en versículo 12, y luego, ¿no? Y ese es uno de ellos. Volviendo a esto, 6 dice cómo venía, miramos esa semana pasada. Esto indica que él venía en el estilo de Elías. Elías era un profeta conocido por reyes seculares, tiene un estilo raro, diferente. Dice, todos salían a ser bautizados. Y Juan, en el movimiento del Evangelio, Juan no toma el crédito para sí mismo. La gente está saliendo y dice, vienen conmigo, pero hay otro. Juan el Bautista, en el Evangelio de Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios, ¿no? Y le discute con Jesús, tú tienes que estar bautizando a mí, yo no a ti, ¿no? Él indica que viene uno quien es digno, o más bien que él ni es digno de quitarle los zapatos o el calzado o los guaraches ahí, ¿no? Dice, yo no debo de ni desatar las orejetas de sus zapatos, de esta forma no soy digno. Él viene. Cuando venían a él y preguntaban si él es el Mesías, dijo, no, yo no soy. Hubo un entonces en la vida de Juan donde parece que le entró un momento de duda y Juan acercó a Jesús y dice, ¿eres tú o hay otro que esperemos? ¿No? Jesús le confirmó por la profecía que estaba cumpliendo el ministerio, los deberes del Mesías. En Juan 3, Juan el Evangelio 3, Juan el Bautista dice que crezca Él y que mengua yo. Es necesario que crezca Él y que mengua yo. Y Él en ninguno ya quería imponer. Él para preparar el camino, no tomar el camino, porque Él no es el camino, la verdad y la vida. Esto es Jesús. Que uno que venía un comentario interesante acerca de esto es que cuando lo dice de quitar el calzado, ¿no? Y hablamos muchas veces en la palabra, hablamos de lavar los pies. Para nosotros suena hasta como raro, ¿no?
No, no sé si le ha pasado día cansado, llega y la bota no se quita, ayúdame a quitarlos ya, así, ¿no? Pero en aquellos días, el siervo de menos rango, o el más bajo de los siervos, era el que tenía que llegar a la casa, a veces quitar el sandalio, quitar el calzado y lavar los pies. Dice, yo no soy digno ni de hacer esto a él. Y es interesante la perspectiva, porque ¿qué dijo Jesús de Juan el Bautista, de todos los profetas? Es el más bienaventurado. Porque Juan el Bautista vio el cumplimiento. Dice, el Juan el Bautista, el mayor de los profetas. Y él pudo señalar, vio la transición, ¿no? Dice, y nosotros, ahora que podemos entrar al reino. Los profetas lo anhelaban, esperaban, dice yo, pero nosotros, y dice, ustedes ya pueden entrar, pueden creer. Que el que viene es más digno. Y hablando de la persona de quién es Jesús, ¿ok? Nuevamente en el libro de Marcos, Marcos no ponga tanta evidencia de que Jesús es el Mesías. Él está mostrando que Jesús es el Salvador. Y así su audiencia son los romanos de acción. Por eso es un libro muy movido. Habla de lo que hizo Jesús, confirmando quién Él es, para que creían en Él. Mateo es evidencia que Jesús es el Mesías, ¿no? Que es Salvador prometido. Y miramos estos aspectos también semana pasada, ¿no? Y luego dice aquí en 8, dice, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. El bautizo de Juan era preparación por el bautizo de Jesús. Comenté semana pasada que el Apolos en el libro de Hechos, él conocía hasta el bautizo de Juan, él conocía las doctrinas de Juan y como ya estaba preparando el camino por el Mesías, y este Apolos era fuerte para debatir, si quiere decir, en las sinagogas contra las doctrinas de que el Mesías no ha de venir, y él dijo, no, es tiempo, Juan el Bautista, y señaló por las Escrituras, señaló las profecías que ya estaba. Recuerda que Aquila y Priscila, ellos tomaron al Apolos a un lado y le mostraron a Jesús, y que hizo su muerte y resurrección, y Apolos terminó siendo apóstol en este tiempo, o un líder en la iglesia. Y lo vemos en Corinto y en otras partes de la palabra y del mundo en aquellos días. Perdón. Y el bautizo del agua es interesante aquí, porque no es el bautizo de agua, no es el final, eso no es ahora sí. ¿Qué dice? Es más importante el bautizo del Espíritu Santo. Hoy en día, bíblicamente tenemos el bautizo del agua, pero no está en preparación de la obra de Jesús, es en demostración de la obra que Jesús ya hizo. Porque el momento que nosotros creemos en Jesús, conforme a Efesios 1, fuimos nosotros sellados por el Espíritu de promesa como arras o garantía de nuestra salvación. Y tenemos depositado en nosotros el Espíritu de Dios, que está en nosotros. Y le digo esto porque en el libro de Hechos es confirmado. Recuerda cuando Pedro estaba ahí orando, ¿verdad? Meditando, no de
budista, pero meditando, considerando la palabra, considerando el Señor, el Espíritu le habla y le manda con unos gentiles, ¿verdad? Les manda. Y va con ellos y les enseña la palabra y el Espíritu Santo derrama sobre ellos. Ninguno de estos fueron bautizados antes de que el Espíritu Santo les fue entregado. Porque ellos creían en la palabra y creían en Jesús, ¿verdad? Ahora, quiero poner el asterisco ahí y comentar esto, porque sí tenemos el bautizo del agua simbolizando la muerte y resurrección de Jesús y su obra. Era una declaración, por eso lees en el libro de Hechos, creer y ser bautizados. Mira, dice, exacto, sí dice, muy bien. Entonces, ¿has sido bautizado? ¿No? Conseguimos agua, ¿no? Para hacerlo. Siempre hablando serio, si no has sido bautizado y a mirar esos asuntos, ¿quieres ser bautizado? Háblame. La verdad, organizaremos para bautizar. Lo hacemos en obediencia y respondiendo en fe a la obra de Jesús. Si has sido bautizado, pues amén. Ha sido bautizado, si no, ánimo, ¿no? Porque sí, es uno de 2 ritos que nos queda, pero tenemos que entender por qué se hace, ¿no? Porque en el libro de Hechos dicen, creen y ser bautizados. El bautizo era una declaración de que tu vida era entregado a Jesús y creías en Jesús. Tenías que ir al lugar público, ¿no? Imagina si en aquellos días, ¿no? Sin bombas bueno, no hay que entrar tanto en el tema de agua, pero tenemos que todos ir al arroyo, ¿no? Por agua. Entonces era el lugar donde había agua, es donde había vida, ¿no? En las ciudades y pueblos. Entonces tú al salir y ser bautizado en el agua, había la ciudad o todo el pueblo ahí para ver. Oye, y creen el chisme. Oye, ¿no viste que aquel tal fulano estaba ahí con los cristianos ahí bautizando? Era declaración, era testimonio para todos. Ese es el sentido, porque estás declarando que yo creo que Dios me ha dado su Espíritu Santo. Porque bíblicamente el momento de creer en Jesús, recibimos el perdón de pecados y recibimos su Espíritu Santo. El bautizo no es que una garantía ahí. El otro día estaba revisando fotos, tengo un álbum en mis fotos de bautizos. Y la verdad, entonces, llegó un poquito de tristeza de ver muchas personas que se mojaban en agua, pero sus vidas no fueron transformadas, porque no es el agua que transforma, es el Espíritu Santo en nuestras vidas y corazones que transforma. Y dice, yo he bautizado con agua, Él los bautiza con Espíritu Santo. Pablo tenía esta discusión con la iglesia de Corinto, porque algunos exigían, dicen, pues yo fui bautizado por Cefas, quien es Pedro, o yo fui bautizado por Apolos. Y Pablo escribe, dice, yo doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, menos 2 o 3 personas. Porque no se trata de esto. Si había un momento en la Biblia donde pudimos establecer una doctrina de que tiene que ser bautizado, tomar clase, Pablo dijo, no, porque de eso no se trata, porque se trata de unidad del Espíritu. Y eso es lo que dice Juan, yo bauticé en agua en preparación de que reciban el Espíritu Santo. Ahora le digo, si no han sido bautizados, ánimo. Lo hacemos en fe a Jesús. ¿Tiene más dudas o preguntas sobre el bautizo? Pues habla, por favor, no quede con ellos. Pero el asunto aquí es, ¿qué es el enfoque? No del agua, del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Porque es algo que hace Dios y solamente Dios hace. Es el Espíritu que confirma en nosotros y ministra en nuestro espíritu que somos hijos de Dios, que tenemos redención
del pecado y del mundo hacia a Dios y hacia a su justicia. Es el Espíritu que nos hace entender su palabra. Porque esta palabra no está ocultado. La mayoría de librerías, incluso librerías seculares, tienen Biblias. Muchos tienen Biblia. ¿Cómo que no? Si tienen la misma palabra en sus manos, que no la entienden. Es el Espíritu Santo que lo revela. Gracias a Dios por la fe en Jesús, que por su Espíritu recibamos la palabra, lo hace viva, porque se ha de entender por el Espíritu. Si no tienen el Espíritu, ¿cómo que lo pueden entender? El mundo lo lee y dice, ¿y eso qué? Yo leo la Biblia y digo, ¿no lo ves? No, y porque es el Espíritu que lo hace así. Enseguida, leímos aquí, en versículo 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Mira, no, va a ver que Marcos tiene de ciertos eventos, tiene como resumen, ¿no? El bautizo ya tiene esto y estamos tomando tiempo para desarrollar este concepto, pero para el romano no tiene tanta causa, ¿no? No tiene tanto, ¿ok? Está estableciendo que Jesús lo hizo, es parte del ministerio, porque con su bautizo se arranca el ministerio de Jesús y el servicio de Jesús. Entonces Juan está tratando como medio apurarse en llegar a este ministerio. Entonces dice, llegó Jesús y fue bautizado por Juan. Recuerden, otros evangelios Juan dice no, y hay una interacción ahí. Dice en versículo 10, y luego cuando subía del agua, vio abrirse el cielo al Espíritu como paloma que descendió sobre él. Vino voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Una de las imágenes de la Trinidad, ¿no? Jesús fue bautizado. Les recuerdo, Juan estaba preparando y bautizando un bautizo de arrepentimiento. Y a lo mejor por eso Juan decía a Jesús, pues, ¿qué haces aquí? No tienes de qué arrepentirse. Y Jesús no tenía de qué arrepentirse. No tiene pecado. Si Jesús tenía pecado, su muerte era por su pecado. Entonces, que su muerte pueda aplicar a nosotros es inválido si Él tenía pecado. Es muy importante que entendamos esto, ¿no? Y va combatiendo muchas doctrinas erróneas que están ahí, que dicen que Jesús, por ejemplo, el mormón dice que Jesús era un hombre que vivió tan buena que llegó a ser un Dios. Nada que ver con lo que dice la Biblia, ¿no? Y Jesús vino y en su bautizo se identificó con nosotros que tenemos de qué arrepentir. Nosotros tenemos de qué arrepentir. Él no brincó ningún paso en identificar con nosotros. Eso es muy importante. No sé cuánto le ha pasado, ¿no? Estás tratando de platicar con alguien y ellos simplemente no te entienden. No entienden lo que está pasando contigo, no entienden la lucha porque nunca lo habían experimentado. Ni algo cerca para tener comparación. Dices, bueno. Pero Jesús, podemos ir con Él porque en todo Él pasó por todo, y yo creo que a niveles mucho mayor y más grave que a nosotros. No fue excluido de tentación, ahorita veremos esto. Y llegó, no tenía pecado, pero se identificó con el pecador. Y
y le digo, dice, pues es que no tiene pecado, ¿cómo me entiende? Él tenía todas las tentaciones y sin pecado. Eso es lo que, esto y lo que está enseguido, me estoy adelantando un poquito, lo que nos da la confianza de acercar por lo que dice el socorro oportuno en Hebreos 4. Si no tenemos un sumo sacerdote que no entiende, no puede comparecerse con nosotros porque estuvo aquí en la tierra, entró, se despojó de sí mismo. Tenía una niñez, pero una niñez perfecto, ¿no? Y dicen, pues es que es el hijo perfecto. Pues en esto sí era, ¿no? Pobre hermanos de Jesús, no le podían echar la culpa, ¿no? Fue Jesús, ¿no? ¿Quién se rompió esto? Fue Jesús. No se creían, ¿no? Pero, y Jesús tenía hermanos. Y llegó el agua, pero volvimos aquí, dice, no le pone tanto en lo que hizo, pero al subir le pone más énfasis en el testimonio. El Espíritu descendió como, dice, como paloma, al amor en la forma de descenderse, es el sello que nosotros tenemos, la paloma descendiendo, el Espíritu ahí, ¿no? Dando testimonio de Él, y el cielo abre, voz del cielo, Dios Padre hablando, tenemos una imagen de lo que es la Trinidad. Nuevamente una dinámica es un ser, 3 personas del mismo ser. ¿Okay? Es Dios eterno, existe en sí mismo. Jesús no es un ser creado. ¿Por qué? Colosenses 1 y Juan 1 dice que Él es creador y entró su creación. Pero es distinto del Padre, es distinto del Espíritu. Y aquí el Espíritu viene, pero ¿qué testimonio? Versículo 10 tiene esta palabra y luego. Dice, eso puede ser traducido inmediatamente, enseguido. O sea, nosotros que tenemos que arrepentir al morir el bautizo, dice que queda bajo el agua un ratito, ¿no? Para asegurar que toma. El otro día vi un video cuando el pastor están en un lago ahí y baja uno y ya está abajo. Y les quiero decir, familia, y él empieza como una prédica y está el hermano ahí tocando su brazo y déjame subir, ¿no? Y sube, como que se distrae, ¿no? En esto, ya manteniéndolo abajo. Y así en su oración por él, ¿no? Entonces, no voy a hacer esto, si animan a bautizarse, pues vamos a hacerlo, ¿no? No mantenerte 3 días abajo, ¿no? Pero dice, bajó y inmediatamente subió. Pues no tenía que, pero identificó como nosotros, identificó con nosotros en esto. No había como condición que no estaba dispuesto a ponerse para poder identificar con nosotros. ¿Qué nos muestra esto? Sino el amor de Dios y su gracia que tuvo con nosotros. No hay lugar donde tú vas a llegar y decir, Dios, no, aquí no me alcanzas. No, sí que puede. Porque es poderoso para salvar. Donde no nos alcanzas, cuando nuestro corazón se endurece, dice, aquí no me alcanzas. No me alcanzas. No que Él no puede, pero que no quedemos que Él nos alcanza. Por la fe en Él es lo que nos alcanza. Porque hay ninguno. Él identificó por completo. Y yo quiero dar énfasis en esto. Y el Espíritu Santo ahí dice, descendía como paloma y una voz del cielo, esto es mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Es Dios confirmando esta dinámica. Nuevamente, yo quiero estar en la presencia de Dios y entender más plenamente lo que es la Trinidad. Y por eso anhelamos el día de estar ahí. Yo digo, para aprender el foquito, ya vamos a poder captarlo más completo. Aquí tenemos la evidencia, pero tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia.
vio abrirse el cielo. A lo mejor era nublado ese día, ¿no? Pero algo distinguía porque de repente, boom, algo abrió y descendía algo como paloma y luego voz por encima que dice, esto es mi hijo amado, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Es interesante que esto es unas palabras dirigidas hacia Jesús, ¿ok? No es contradicción a los otros testimonios que dice, este es mi hijo amado, porque ellos estaban testificando lo que decía ¿va? Esta idea, porque, por ejemplo, si yo digo a mi hijo, tú eres mi hijo, y alguien escucha y dice, no, este es el hijo. ¿Ves la diferencia? Entonces, ¿hay contradicción en los testimonios? Pues en sí no, de hecho confirma los testimonios, ¿verdad? Son detalles. Yo quiero que cuando lean la Biblia vean algo así y dicen, ok, ¿cómo es? Porque dicen el otro, este es mi hijo amado, y este dice, tú eres. Se equivocaron de palabras, contradicción. Si hay contradicción en la Biblia, por favor, mejor que salimos porque ya estamos echando a perder el tiempo. No hay que estar con cansancio y calor aquí, ¿no? Pero esto, cuando investigan, digo, eso vino de un detective. Y empecé a agarrar su testimonio por los evangelios, porque él estaba viendo las diferencias de los testimonios de eso. Para él, le confirmaba que el testimonio es verdadero. Porque alguien puede decir, él dijo que tú eres mi hijo. Y el otro va a decir, él dijo, este es mi hijo, ¿no? O ese es mi hijo. O sea, es el mismo testimonio. Y me encanta esto. Dice, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y eso es interesante porque la forma de complacer a Dios es en Jesús. Nosotros no podemos complacer a Dios fuera de Jesús, porque Dios tiene complacencia en Jesús. Muchos tratan, y esto es religión. Religión vana es tratando de complacer a Dios por esfuerzo humano. Prender suficientes velas, hacer suficientes oraciones, hacer algo, apartarse en las montañas de Tibet, no sé, de un lugar, un esfuerzo humano tratando de complacer a Dios. Esto es religión. Tocar suficientes puertas, esfuerzo humano. ¿Cómo complacemos? ¿Qué dijo Dios en que tenga complacencia? En su Hijo. Y nosotros, por la fe en Jesús, estamos en Él, en Jesús. Así complacemos. Esto es la relación que Dios nos ofrece en Jesús. ¿Creo en Jesús? Así puedo complacer a Dios. Y nosotros podemos tener gozo y esperanza en su gloria. Y viene, hace este acto. Nosotros vemos que es en Jesús que tenemos esta salvación, en que tenemos el que nos ayuda y nos dirigimos hacia Él, no por mi esfuerzo, sino por Él, ¿no? Y podemos hasta complacer a Dios. Y mira lo que dice en 12, dice, y luego, ahí está la palabra, en 10 miramos, y luego. Si quieres tener una pequeña diversión, lea el Evangelio de Marcos y a lo mejor subrayas, y luego. Porque pasa, esa es la palabra, y inmediatamente. Entonces, enseguida de ser bautizado, ¿no? Hay que comenzar el ministerio. Sí, ¿cómo comenzó? Tentación y 40 días en el desierto y prueba. Entonces, y luego, el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo ahí en el desierto 40 días. Era tentado levemente, tentado por
Satanás. Y estaba con las ferias y los ángeles le servían. Hay cosas que desempacar en este versículo, trataré de hacerlo en el tiempo que nos queda. Simplemente observando. Enseguida de ser bautizado, comienza el ministerio. ¿Y cómo comienza? Con prueba, con desierto, con ataque directo de Satanás. Pues serles honesto, y muchos que han participado en el ministerio, no es como... A veces pensamos que va a fluir de una forma diferente. Me encanta el entrenamiento y la capacitación que dan los institutos Ánimo, ¿no? Sí. Si no has considerado, considéralo, pues, pero lo que veo ahí muchas veces es que ahí le meten todos los ingredientes, todas las capacitaciones, todas las clases, meten todos los ingredientes para hacer un pastel. Pero a ver, el pastelero que está aquí, ¿no? Ya después de meter todos los ingredientes al pastel, ¿qué le hace falta para hacerle un pastel? El horno donde sube, donde prende fuego y se entra el calor ahí. Jesús aquí quiere comenzar el ministerio. Aquí dice, el Espíritu le impulsa al desierto. Fue dirigido hacia esta tentación. Y eso sí es importante, ¿no? Nadie es tentado por Dios. El Espíritu lo ponga en el lugar y la tentación viene de parte de ¿quién? Satanás. Es muy importante que distinguimos, porque si no podemos empezar a errar en nuestras perspectivas de teologías, porque Santiago confirma, dice que nunca digan que Dios me tentó. Dios no nos va a tentar, pero nos va a permitir prueba. Tentación viene de nuestra carne, viene del enemigo para hacernos pecar. La prueba de Dios viene para fortalecer nuestra fe y nuestra relación con Él. Pedro testificaba de esto porque Jesús le acercó a Pedro. Pedro, ánimo, que tengo una noticia para ti. Sí, Satanás me pidió zarandearte, separarte como el trigo y separarte de todo. Y ahí es cuando quisiera que Jesús dijo, pero yo no lo voy a permitir. ¿Qué dijo Jesús? Ánimo, estoy orando por ti. Él te va a atacar con todo. ¿Ah? ¿Cómo? ¿No? El Espíritu le impulsó al desierto. Tuvo ahí 40 días, de número 40, si le interesa numerología, siempre es como de prueba y de juicio, ¿no? Ahora que en el plan de lectura Israel está entrando la tierra prometida, pero después de ¿cuántos años? 40. Cuando en el arca de Noé, va a ser arca de Moisés, ¿no? Pero arca de Noé, ¿no? Pues Moisés es una pequeña arquita, pero ya de bebé. Pero, ¿cuántos días llovía? 0,4, no, 40 días de lluvias, ¿no? Y eso es un número, ya lo ves, 40. Tiene que ver con prueba y tiene que ver con juicio. Y hasta ahí 40 días. Y estos 40 días los otros evangelios nos indican qué estaba haciendo, ayunando, ¿no? Si vamos unos 4 horas o 40 horas, ¿no? Mucho menos 40 días, ¿no? Era para negar lo que es la carne. Estaba en un punto muy físicamente débil, pero miramos que es una obra espiritual. Aquí en Marcos no indica a nosotros los 3 diferentes tentaciones que nos indica en Mateo y en Lucas. No dice, ¿de parte de quién fue? Parte de Satanás. Nosotros somos tentados. A veces por nosotros mismos, ¿no?
A veces acreditamos, fue Satanás. Satanás no es un ser omnipresente. ¿Ok? Sí le ha permitido cierta autoridad y dominio hasta que Jesús venga a reinar y lo elimina. Pero es un ser no omnipresente, no está en todo lugar. ¿Ok? A lo mejor en el sentido de Satanás podemos recibir cierto como ataque o así, enfrentamiento, pero a lo mejor no es por él mismo, ¿no? Jesús tenía a Satanás mismo sobre él. Vimos esto en el libro de Job, ¿no? ¿Qué hace Satanás a un hombre? Lo quiere destruir, lo quiere desanimar, Dios le tiene que restringir a Satanás porque Satanás quería destruirlo completamente, hasta que le preservas la vida. Solamente adora porque tú le des cosas, quita las cosas. Y él estaba dispuesto hasta a quitar la familia. Satanás va a decir, no le importa la vida humana, le desprecia la vida humana. Él, si fuera por él, pues de una vez. ¿No? Y él fue y atacó. El Espíritu le puso en la situación, le puso la prueba a Satanás la tentación. No viene de parte de Dios, la tentación no es de Dios, porque tentación es para separar. Pero eso recordamos de 1 de Corintios 10, 12 y 13. 12 dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. 13 dice, ¿no? Navegantes, ¿recuerdan, no? Ninguna tentación nos ha venido que no sea humana, sino fiel es Dios, que nos dará juntamente con la tentación que una salida que podemos resistir a ataque, ¿no? Resistir, ¿no? Soportar. Resistir son las palabras que usan en 1 Corintios 10, 13. Y es importante porque vemos esto, hay una salida siempre. Dios va a permitir tentación. Tentación siempre es a pecar, entonces eso no es Dios. Dios no nos va a tratar de convencer de pecar, entiende esto. Para que si algo está pasando, tú puedes distinguir rápido de dónde viene. Si te están llevando a apartarse de Dios, o pecar, o salir de su voluntad, no es de Dios. Tú puedes mirar a Dios en ese momento para el recurso de enfrentar esta tentación, soportar y resistir. Jesús fue tentado. Y ya viendo que estaba ahí 40 días, las 3 tentaciones cuando hizo, pues haz pan. Estaba literalmente después de 40 días, ¿no? Como digo, después de a lo mejor 4 días, ¿no? ¿Cuántos estarán ¿no? muriendo de hambre? A 40 días es algo literalmente pasando. El cuerpo está completamente debilitado y necesita algún sustento. Entonces, la tentación del pan tenía sentido entonces. Sabiendo que venía a redimir, dice, mira, evita el sufrimiento, dobla a mí y yo renuncio a mi dominio. O le prueba a Dios y le dice, aviéntate, ¿no? Torciendo la palabra y nada más, aquí no lo indica, pero le recuerdo, Jesús en cada tentación, ¿con qué combatía la tentación? Con entendimiento de la palabra de Dios, usando la palabra. No de pan solamente vivirá, sino por cada palabra que sale del Señor, ¿no? Entendiendo las Escrituras bien en su contexto, porque Satanás usó salmos fuera de contexto tratando de tentar a Jesús. ¿Ok? Por eso digo, hay que entenderle en su contexto. Dice, el Espíritu le impulsó, recuerda, Dios le dirigió a este lugar. Satanás le puso la tentación. Él lo superó sin pecar. Y por eso digo, como estaba comentando, tenemos una grandísima confianza en Jesús. Porque si hay una tentación que tú tienes, hay una prueba que tú tienes, Él tiene el recurso de cómo hacerlo con éxito. A veces tenemos muchos ejemplos de qué es lo que no debemos de hacer, ¿no?
Así no, porque terminó en ruina, terminó en falla. Pero miramos a Jesús y Él nos puede mostrar cómo hacerlo con éxito espiritual. Por eso Hebreos 12 le dice, Él es el autor y consumador de la fe. Lo inició por nosotros y lo llevó a completar. Dijo en la cruz, consumado es, ¿no? Autor y consumador de la fe. Porque ya lo completó. Y ahora seguimos a Él, seguimos en Él y hacia Él y ojos puestos en Él. Porque ¿cómo complacemos a Dios? En Jesús. Algo interesante que quiero todavía llamar la atención en versículo 13, dice, fue tentado, dice, estaba con las ferias, ¿no? Las fieras, ¿no? Y dije ferias, dije, pues, no, chido, la feria, ¿no? Ya viene pronto al San Quintín, ¿no? Las fieras, y los ángeles lo servían. Las fieras son las bestias del campo, ¿no? Y del desierto. No domesticado. Algo interesante, porque eso a veces lo brinco y digo, pues nada más dice que estaba en el desierto, pero estaba mostrando, ¿no? Si un hombre está solo en el desierto, a las fieras o las bestias del campo, ¿qué es él? Siguiente, cena, ¿verdad? Muestra que él tiene es hombre, pero es Dios, tiene autoridad sobre naturaleza, sobrenatural, pero dominio en la naturaleza y que podía estar en lugares que para otros ya sería de riesgo para él. No. Eso lo miramos en la entrada triunfal cuando sentó sobre un asno que nunca había montado antes. Se sentó y entró a la ciudad. Tuvo control del lugar. Calmó vientos, olas. O sea, me preguntó, ¿por qué crees que Jesús podía hacer esto? Porque es creador y tiene autoridad sobre su creación. Esas personas no creen que Jesús es Dios, entonces no les gustó esa respuesta, pero eso es lo que estamos viendo bíblicamente. Y era una obra espiritual, dice, ya puso eso, y los ángeles le servían. Los otros evangelios no incluyen estos dos detalles. Entonces por eso me gusta llamar la atención ahí en esto. Porque después de este tiempo, 40 días, de una prueba física, pero también indica que la prueba es espiritual y que los ángeles venían y le servían, ¿va? Porque llegando va a comenzar ese es el comienzo de su ministerio. ¿Cuántos eligen que, yo quiero estar en el ministerio? Muy bien, en la forma de Jesús, sí. Al desierto 40 días para ser tentado por Satanás. No, espérame, pastor, a ver, solo cito rapidito, ¿no? Ver la obra perfecta de Dios. Así Dios hizo algo en su amor, a que nosotros le vemos a Él y decimos, wow, Dios. En su sabiduría pasó todo esto para que nosotros no tenemos excusa. Es que no entiendes esta tentación, no entiendes la lucha. Sí, la entiendo. Y aún con ellos le estoy llamando y le quiero ayudar. Dicen, primero de Pedro, echamos la carga a Él porque tiene cuidado de nosotros. Y vemos cómo Jesús pasó esto. Dirigido por Dios, siendo Dios, para realmente guiarnos hacia la cruz y a su resurrección, a lo que termina el libro. Ahora ya estableció, ya está, ya para arrancar de la tentación. Muchas veces dice, pasa esto y luego comienza el ministerio. Yo digo que eso es parte de, ¿no? Jesús no comenzó un ministerio que todo fácil, todo bien. Se permitió la dificultad en el principio para poder
comparecerse bien con nosotros y eliminar excusas. Que hoy quedamos sin excusa. A lo mejor pretextos, pero en sí son esos no más, pretextos. Excusas no hay. Solamente responder en fe a lo que hizo Jesús y su amor y su gracia hacia nosotros. Entonces vamos a parar ahí y acompáñame en oración. Vamos a cerrar en oración y una canción también. Señor, pongo este tiempo en tus manos. Pido, Señor, que nos des entendimiento y aclares, mi Dios, lo que quieres mostrar y hacer en nuestras vidas. Gracias por ser fiel. Gracias por soportar eso, mi Dios. Gracias por soportar a nosotros también. Danos fe de ti, Señor, y ayúdanos a serte fiel. Y ayúdanos a representarte bien y glorificar tu nombre. No se trata de nosotros, no se trata de nuestro nombre, se trata de ti, porque hiciste todo eso, Señor. Escudriña nuestros corazones, fortalece nuestras convicciones, danos hambre y sed de ti, Señor. Y ayúdanos, sí, seguir los pasos de Jesús, tomar nuestra cruz cada día y venir en pos de Él. Por tu gracia, porque tú nos equipas y porque tú haces la obra, Señor. Y te pido estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.